Visité el viejo laboratorio abandonado en el que solía trabajar hace como 20 años. No debía haber hecho eso. No debía hacer eso. No debía hacer eso. Fue una mala idea. Fue una mala, pésima idea. Hace como unos 20 años aproximadamente, conseguí yo un trabajo en un nuevo complejo de laboratorios que acababa de ser construido. Yo acababa de salir de la universidad, me había graduado y me entusiasmaba muchísimo y me emocionaba mucho la idea de trabajar con compañeros amantes de la ciencia en un complejo tan nuevo y tan reciente. Todo ese sitio, todo ese complejo se construyó a unos 15 kilómetros de la ciudad en la que yo vivía. Estaba en un lugar muy remoto y muy retirado, completamente rodeado por un espeso bosque muy denso. Se construyó sobre una pequeña mina de carbón, la cual se cerró tras la quiebra de la empresa minera. Tan pronto puse yo un pie en el complejo, me sentí incómodo en el lugar. Al principio, me encogí de hombros. Lo ignoré como si fueran extrañas mariposas en el estómago de la emoción. Pero incluso después de varios meses de trabajar ahí, nunca desapareció esta sensación. La empresa encargada del complejo era sumamente turbia en el mejor sentido de la palabra y por ponerlo de una forma bastante amable. El primer mes trabajé más que nada en la recepción y cerca de ella, ocupándome del papeleo de los envíos de equipos científicos y materias primas que llegaban. Me dijeron que esto era solo para asegurarse de que soy digno de confianza. Algunos habrían ya renunciado al cabo de 1 o 2 semanas. 20 años después. Pero me aseguraron que pronto llegarían a un veredicto y podría utilizar mis conocimientos para hacer avances en la ciencia. Una mañana muy temprano llegó un envío que no estaba registrado en el horario. Mi jefe me dijo que no me preocupara, ya que el horario podría estar incorrecto. Y me dijo que hiciera llevar las cajas al ala 4. Mientras esperaba que llegara el camión de transporte de las instalaciones, empecé a preguntarme qué diantres contenían esas cajas, ya que el programa de logística suele indicar el contenido. Normalmente, las grandes cajas metálicas contienen productos refrigerados, por ejemplo, muestras de plantas, así que pensé que no habría nada malo en comprobarlo. Apenas pude echar un vistazo a la caja. ¿Qué pasó? Que enseguida mi jefe entró y él ahí mismo, en el acto, me despidió, justo ahí. Se negó a decirme por qué me había despedido, ya que normalmente se nos permite revisar las cajas a menos que se nos indique lo contrario. Aquel día me fui a casa bastante desolado y muy triste, pero al mismo tiempo estaba aliviado, porque no tenía que volver a estar en ese lugar tan inquietante. 20 años después. Pues, conseguí un nuevo trabajo al otro lado del país. Me casé y tuve hijos. Empecé una familia. Casi me había olvidado definitivamente y por completo de aquel viejo complejo de laboratorios. Si no hubiera pasado por el camino de grava, ya saben, de piedras, que lleva al complejo mientras visitaba unos viejos amigos en el pueblo. Esto me llevó a buscar el sitio de los laboratorios, el complejo, en internet. Resultó que unos 6 años después de mi partida, la empresa encargada fue objeto de críticas por no seguir las lineaciones y directrices de seguridad. Todo el complejo se cerró después de que un puñado de empleados desapareciera y el director general de la empresa se quitara la vida. Y como soy tan aventurero y muy temerario, llamé a mis amigos y les pregunté si querían ir a explorar el complejo conmigo.
Y de los 6 que éramos, 2 se negaron inmediata y rotundamente porque habían oído historias de cosas raras en el complejo y no les gustaba la idea de desaparecer de la faz de la tierra. Recordando ese momento, fui un estúpido y un imbécil. Fui víctima de la típica trama de las películas de horror y de terror, donde el protagonista quiere explorar el espeluznante lugar, incluso cuando había pruebas concretas y evidencia sólida de que algo no estaba bien ahí. Supongo que pensé que el destino protegería a los tontos y a los necios como yo. Así que éramos los 4, yo, Jonathan, Michael y Brent. Nos reunimos en casa de Brent para prepararnos. Como una parte del complejo estaba ahora totalmente hundida y bajo el agua, Jonathan trajo 2 juegos de equipos de buceo. Y como yo tengo la misma estatura que él, se decidió que yo llevaría el segundo juego en caso de que quisiéramos los 2 explorar la sección bajo el agua. También llevamos faros y linternas de mano para todos nosotros, además de unos walkie-talkies resistentes por si nos separáramos. Como yo era la única persona que había trabajado ahí, aconsejé llevar un contador Geiger o 2 para estar seguros. Luego cargamos todo en mi coche y nos dirigimos al sitio. Cabe aclarar y cabe mencionar que un contador Geiger es un aparato para medir la radiación. Al llegar a las puertas principales, me sorprendió no tener esa extraña sensación que tenía cuando trabajaba yo aquí hace como 20 años. Como las puertas estaban cerradas con cadenas, dejamos el coche estacionado por ahí y recorrimos el resto del camino a pie. La valla ya estaba totalmente agujereada y muy oxidada, así que definitivamente no éramos los primeros en llegar aquí. Fue en este momento cuando encendí el contador Geiger. Emitió un pequeño sonido. ¡Pip, pip! Percibió la radiación de fondo totalmente normal. Al menos ahora sabíamos que el aparato funcionaba. Al caminar por ese antiguo complejo, me sentía totalmente maravillado. Fue más genial de lo que pensaba. Era interesante ver cómo la naturaleza se había apoderado de este sitio en los últimos 20 años. La mayor parte del lugar estaba destrozado y totalmente carcomido, probablemente por la gente que vino aquí antes que nosotros, o por los empleados cuando el lugar cerró. Había un lugar que yo quería ver realmente con mis propios ojos, el cual no pude ver en su día. Era el ala número 4. En ella se realizaban todos los experimentos clasificados. Sabía yo muy bien que el ala estaba probablemente tan vacía como el resto del complejo, pero mi curiosidad infantil quería ver de qué se trataba y qué había ahí. El ala estaba construida en un gran agujero con forma de zanja en el suelo. Ese agujero se había llenado de agua de lluvia después de que se produjeran múltiples inundaciones en la zona, y la mayor parte del ala se encontraba bajo el agua. Jonathan y yo volvimos al coche y nos pusimos el equipo de buceo mientras Brent y Michael se quedaban buscando alguna buena entrada para el ala 4. Nos reagrupamos en la plaza central y los 2 nos guiaron a mí y a Jonathan por el complejo hasta el piso más bajo que no estaba bajo el agua. Había una escalera que bajaba y que casi estaba completamente llena de agua. Aparte de una pequeña sección en la parte superior,
Jonathan y yo comprobamos los depósitos y nos metimos en ellos. El agua estaba fría. Así que nadamos rápido para entrar en calor. Pronto llegamos al fondo de la escalera. Nuestro plan era empezar desde abajo e ir subiendo piso por piso, nadando juntos para asegurarnos de no perdernos. Casi todo estaba dañado por quedar irreconocible debido al agua. Si había algún documento aquí, seguramente ya había desaparecido y ya se convirtió en polvo. Finalmente llegamos al gran ascensor de carga. Por si acaso intenté reabrir las puertas. Se movieron ligeramente, solo un poquito. Jonathan se dio cuenta de lo que yo intentaba hacer, así que vino a ayudarme. Conseguimos abrir las puertas lo suficiente para poder pasar y nos dimos cuenta de que el hueco del ascensor bajaba mucho más de lo que debería. Había al menos 3 pisos más hacia abajo. Jonathan me indicó si debíamos bajar. Al principio lo dudé, pero bajamos de todos modos. Me preocupaba más que nada la presión del agua, pero Jonathan era un experimentado buceador con experiencia, así que supuse que él sabía lo que éramos capaces de hacer. Le hice un gesto para que me guiara y le seguí. Llegamos hasta el fondo y abrimos la puerta. Aquí es donde regresó la extraña sensación que tuve hace tantos años. Más allá de la puerta del ascensor había una esclusa, una burbuja de aire. Era casi como si los diseñadores de este lugar y los arquitectos sabían que este lugar se inundaría. Conseguimos abrir la puerta y cerramos la puerta tras nosotros. La esclusa tenía una palanca con instrucciones para tirar cuando la esclusa se llenara de agua. Me pareció una muy mala idea, ya que el lugar no tenía nada de electricidad. Pero tiré de la palanca aún así. Milagrosamente el agua empezó a fluir y pronto pudimos abrir la otra puerta de la esclusa. El aire era totalmente húmedo y cero agradable, pero al menos respirable. Al menos no había agua. Intentamos llamar por radio a la gente de arriba, a mis amigos, pero no se pudo. La cantidad de agua, concreto, cemento y hormigón que había encima de nosotros de seguro bloqueaba la señal. También había yo traído el contador Geiger con nosotros. Ahora emitía un sonido mucho más intenso. Nada que pudiera perjudicarnos, pero definitivamente más alto que el promedio de la radiación de fondo. A lo largo de la pared estaba escrito Complejo Tauris, ala número 4, sección número 31. Jonathan había empezado a explorar las habitaciones cercanas, así que yo también lo hice. Rápidamente encontré una gran biblioteca de archivos. Todos los archivadores eran para un solo proyecto. Eran como unos gabinetes o algo por el estilo. Algunos proyectos tenían incluso un segundo archivador. Elegí el más cercano a mí y lo abrí. La etiqueta del archivador decía simplemente Proyecto Skygate. Así, Skygate. S-K-Y-G-A-T-E. Skygate. Intentaban construir aceleradores de partículas a pequeña escala para teletransportar la materia física de un punto a otro. Sin embargo, parecía más que nada y más bien un trabajo teórico. En el segundo armario se podía leer Proyecto Grey-Wullener. Repito, Proyecto Grey-Wullener. G-R-A-Y-W-O-O-L-E-N-E-R. Grey-Wullener. El jefe del proyecto era el propio director general de la empresa. Parecía que intentaba hacer experimentos genéticos en seres vivos. Al principio, comenzando con ratas, pero pronto comenzaron a probar en ovejas. Y finalmente, en voluntarios humanos. En este punto, alrededor de este punto, fui interrumpido por Jonathan. Me pidió que le siguiera.
y que vigilara los radios por minuto mientras avanzábamos. Tomé el archivo que estaba leyendo y seguí a Jonathan. La radiación aumentó a medida de que íbamos caminando. Finalmente llegamos a una gran puerta de acero y hormigón. El texto de la placa estaba muy desgastado e irreconocible, pero había algo que podía yo leer claramente. Un trébol negro dentro de un anillo amarillo. El símbolo de advertencia de radiación. Así que con muchísima duda y pues no muy seguros, abrimos la pesada puerta y nos encontramos sobre un reactor de fisión nuclear compacto. No era nada masivo, pero seguramente sí lo suficientemente potente como para alimentar todo este sitio, para alimentar todo el ala. Acordamos que probablemente deberíamos dejar esto en paz, ya que no había forma alguna de saber cuánto daño ha sufrido el reactor en las últimas 2 décadas. Salimos de la cámara del reactor y cerramos la puerta. Jonathan fue a explorar un poco más mientras yo iba a ver si alguna de las luces funcionaba, ya que no habíamos comprobado antes. Volví a la biblioteca y probé el interruptor de la luz. Funcionó. Encontré un escritorio y una silla en un rincón, así que me senté y llamé por radio a Jonathan para comunicarle mi paradero, para decirle dónde estaba. Esto es lo que escuché como respuesta. ¡Ay, te escucho, Patrick! ¡Te escucho! Acabo de escuchar unas jaulas. Una de ellas parece estar destrozada. ¡Ah! ¿Jonathan? ¿Jonathan? ¿Ah? ¿Jonathan? ¡Jonathan! ¿Jonathan? ¿Jonathan? ¡Jonathan! ¡Jonathan! ¡Jonathan, responde! Grité en el walkie-talkie. Él no me respondió. Mi sentido de la lucha o huida se activó y empecé a sentir pánico. Me levanté de un salto de la silla y atravesé corriendo el pasillo hasta un almacén, buscando algo para defenderme de lo que sea que acababa de atacar a Jonathan. Encontré un gran pistón hidráulico, probé el peso y luego empecé a escabullirme por los pasillos. No tenía ni idea de qué debía yo hacer además de buscar a Jonathan. Probablemente debería haber corrido a la esclusa y haber escapado, pero no me parecía mal dejarlo atrás. Había llegado al punto en que nos separamos y de repente escuché unos pasos. Pasos muy fuertes y lentos que resonaban en el pasillo. Avancé y me escondí detrás de una puerta. Podía haber sido Jonathan o podía haber sido lo que sea que lo atacó. No pude saber quién o qué era eso, ya que estaba totalmente oscuro. Pero fuera lo que fuera, me pasó sin problemas. Literal, pasó enfrente de mí. En cuanto oí que giraba por una esquina, salí. Pronto encontré la habitación de la que hablaba. Estaba llena de múltiples jaulas, casi como celdas. Una de estas celdas tenía los barrotes doblados y retorcidos, como si alguien, o peor aún, algo, había intentado salir e hizo un esfuerzo. Por la forma de las marcas se notaba que lo causó
Era algo que quería salir de adentro. Encontré a Jonathan mal herido, junto a la pared. Se había golpeado con la cabeza contra el muro de hormigón con tanta fuerza que estaba sangrando. Es humano, pero no. Jonathan me dijo esto antes de desmayarse. Le tomé el pulso. Este era sumamente errático y Jonathan no paraba de sangrar. Busqué a mi alrededor algo para ayudarlo. Atravesé el pasillo tan silenciosamente como pude. Encontré por casualidad unos viejos rollos de vendas y toallas de tela. Volví junto a él. Puse la toalla sobre su herida. La aseguré. Me aseguré de que estuviera bien apretada, envolviendo las vendas alrededor de su cabeza para parar el sangrado. Entonces oí de nuevo los pasos. Me vi entonces obligado a dejarlo ahí y a esconderme detrás de una de las jaulas. La cosa, ese ser, entró a la habitación. Lo oí respirar con fuerza y luego dar unos pasos hacia mí. Contuve la respiración para asegurarme de no hacer mucho ruido. Pero esa cosa estuvo en la habitación más tiempo del que podía yo soportar. Tuve entonces que respirar, pero en total silencio. El eco de la habitación y mi respiración asustada eran demasiado fuertes. Lo siguiente que oí fue un fuerte pisotón hacia mí. Corrí hacia el pasillo. Oí el fuerte ruido de la jaula de metal. Me di la vuelta y encendí la linterna. La cosa, ese ser, coincidía con la descripción de Jonathan. Era humano, pero no al mismo tiempo. Era muy alto, por lo menos 4 metros. Su postura era encorvada y su masa muscular era definitivamente lo suficientemente grande como para demoler una jaula de metal, para destrozarla. Sus ojos estaban cerrados, como si se los hubieran cosido con aguja e hilo. Y sus orejas eran desproporcionadamente grandes. Me di la vuelta y corrí. No me importaba hacia dónde, solamente corrí. La cosa esa tenía problemas para correr en los pasillos muy estrechos, así que pude correr más rápido que él y alejarme. Encontré una pequeña puerta de metal, una que no había visto yo antes. La abrí y la cerré detrás de mí. La sala en la que me encontraba yo ahora mismo era un callejón sin salida. Era una sala de servidores de internet y estaba totalmente funcional. Y estaba perfectamente en condiciones para funcionar, solo que era muy anticuada. Encontré una terminal de internet, de Wi-Fi, a la cual yo podía acceder y me di cuenta de que todavía había conexión a internet, aunque muy lenta. Todo funcionaba con Windows Vista, pero pude manejarme lo suficiente y pude organizarme lo suficiente como para hacerme una cuenta en Reddit y en escribir este post. También me puse a leer la parte de este archivo que me llevé conmigo. Aunque las primeras pruebas con animales tuvieron éxito, la primera prueba con humanos fracasó, provocando la muerte al sujeto de la prueba. Esto era lo que decía el reporte escrito. Después de 3 muertes más, se formó entonces una nueva fórmula de terapia genética que hizo que la segunda serie de pruebas fuera un éxito. El sujeto parecía normal al principio, pero en las próximas 12 horas, su masa muscular, su audición y su vista, al igual que su estructura ósea, aumentaron. 24 horas después, el sujeto empezó a considerar a los científicos como seres inferiores y se volvió sumamente violento con los demás. Intentaron mermarlo,
y reducir sus capacidades físicas y sus sentidos, quitándole la capacidad de ver. Pero como la terapia genética seguía haciendo que el sujeto cambiara activamente desde el interior y en el exterior, si es que eso tiene sentido, provocó que éste hiperevolucionara para tener una mejor audición. Después lo metieron en una jaula de tuxteno en el nivel más bajo del ala, antes de que su cuerpo se volviera inmune a los sedantes. En la jaula, el sujeto creció en tamaño y en fuerza antes de liberarse y quitarle la vida a 8 científicos. Los mató. Los mató. El director general se culpó a sí mismo en el informe y escribió una línea al final del mismo. Esta decía lo siguiente: a la persona que lea esto, o bien ya has conseguido acabar con él, o te estás escondiendo activamente de él. Si estás haciendo esto último, te aconsejo que reces a Dios por última vez. He oído un par de fuertes golpes contra la puerta, y parece que por ahora lo retiene. Probablemente moriré de hambre y sed, o será él el que acabe conmigo. Lo más probable es que Jonathan ya esté muerto. Esto no es una llamada de auxilio ni nada por el estilo. Y por el amor de Dios, no vengan a salvarnos o acabarán igual que nosotros. Escribo esto principalmente a Brent, a Michael y a mi familia. Ustedes pueden seguir. La vida sigue, sigan sin nosotros. Ustedes son lo suficientemente fuertes, así que sigan. Pero también recuérdennos. Y no cometan la misma estupidez que Jonathan y yo, porque fue eso precisamente lo que provocó e hizo que nos mataran. Firmado, Patrick.